Sentía su propia esencia arder de penas, como si la tristeza que la ahogaba fuera además el fuego en que se inmolaría. Sabía que era un alma, sentía latentes a las heridas que le habían vuelto lo que era, heridas exentas a lo físico, a la piel, heridas que seguían sangrando aunque el líquido rojo de vida tan solo era una anécdota, la de una humedad innecesaria para quien se había vuelto. Sentía que el ardor la derretía, que la empapaba de su propia esencia, que se despojaba de ella como un envoltorio de lágrimas que mientras más caían, más disminuía ella. Se sentía una vela derritiéndose, una pequeña llama que no tardaría en apagarse. Cuando se miró a sí misma y vio que llevaba un vestido blanco de novia, tal vez el mismo que hubiera llevado en su casamiento, tal vez el vestido representaba un deseo inconcreto. No lo sabía. Tampoco recordaba si iba a casarse y hasta dudaba si lo que veía no era sino una broma de mal gusto de sus sentimientos apretados, confusos. Se vio como una novia de cera, una dama que se extinguiría cuando la mecha que alimentaba el dolor de su existencia acabara. Cuando apenas había llegado a la iglesia, la recorrió las veces suficientes para comprobar que cada vez que terminaba de hacerlo, subía hasta el campanario y observaba una curiosa escena que ocurría en las tierras delante y que se repetía siempre igual. Al instante en que terminaba de subir, se escuchaba un disparo. Ella se apresuraba a asomarse a la ventana del campanario y veía a una mujer de vestido blanco que pasaba corriendo, como intentando cruzar de lado a lado el terreno. A los pocos pasos caía y lentamente desaparecía. Cada noche, aún sin asomarse desde las alturas, la sorprendía el sonido de un disparo y alcanzaba a oír lejanos los pasos de esa joven corriendo y se angustiaba. Sentía pena por ella. Sabía que siempre era la misma y aunque nada tuviera que ver con ella, aunque no la conociera, le provocaba tanta tristeza que había decidido no volver a subir hasta la cima de la iglesia. Cuando el sol estaba naciendo, detrás de las rejas, frente a las puertas, vio a una mujer. No era la misma que corría luego del disparo por las noches, pero sabía que era otra como ella, idéntica en su pesar, en su confusión, y pudo verse en esa alma perdida y triste, como si fuera un espejo que le mostraba a ella su propio rostro. Sabiendo que ambas estaban hermanadas por circunstancias ignotas pero filosas en sufrimiento, Felicitas la dejó entrar a su iglesia, y al solo hacerlo, apenas entrar, un vestido de novia como el de ella vestía al alma lastimada de esa dama que una vez había sido. Felicitas le dio cobijo, compañía, consuelo, y al hacerlo, también se lo procuraba a ella misma. Luego otra alma herida se acercó agonizante a la iglesia y Felicitas la dejó entrar, y al hacerlo, también un vestido de novia la vistió, y luego una a una siguieron llegando. Como si la iglesia fuese un imán ineludible, como si ejerciera un encanto irresistible a las penas, más se fueron acercando y a todas Felicitas dejó entrar y las llamó así, novias de cera, y les dijo que ella misma también lo era, que la llama, la luz que aún resplandecía en ellas, nunca se apagaría mientras las tristezas encontrasen un propósito que las transformase, y ninguno mejor que sanar ayudándose entre ellas. Todas moraban dentro de la iglesia, que se había vuelto su palacio, su nuevo hogar, y no volvieron a salir de dentro. Comenzaron a elevarse mientras sanaban, a flotar sin saber que lo hacían, y comenzaron a reír. Y este hecho, aún más que el de volar dentro de los límites de la iglesia, la sorprendió de sobremanera, haciendo que estallen en risas, en carcajadas que retumbaron dentro de los muros como ecos de felicidad, de una alegría recobrada, y esa vez volvieron a llorar todas, también Felicitas. Lloraron de dicha,
En señal de agradecimiento, una noche, esas almas salieron de la iglesia por primera vez desde que habían llegado a ella. Fueron hasta las rejas, se arrancaron un trozo de tela de su vestido y derramaron las últimas lágrimas de la tristeza que les quedaba en él. Deseaban arrojar al viento esos trozos de tela para que el viento gentil se los llevase por siempre, pero se dieron cuenta que en sus lágrimas ya no existían penas que éstas recordaran. Eran lágrimas dulces, como esas que brotaron al volar de alegría. En lugar de arrojar estas telas húmedas, las ataron en la reja de la iglesia con otro significado, lejos de tristezas. Lo que anudaban era la certeza de haber vencido a una adversidad que las había oprimido, aún no recordando cuáles habían sido. Anudaban la certeza de seguir existiendo, como también se anudaban a ellas a prevalecer por siempre en la iglesia junto a su Salvadora. Felicitas, en silencio, todo lo vio desde atrás del ángel de la derecha que custodia a la iglesia y a Cristo nuestro Señor. Y en ese instante saltó flotando hacia las puertas que daban al jardín y las abrió, invitándolas a pasar. Lo hicieron todas a la vez y se dispersaron en todo el jardín, volando, corriendo como niñas en una plaza de juegos, mientras las luces se encendían y las campanas sonaban, y Felicitas reía al verlas felices.